Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal para aprender español, al mejor canal para aprender español. Bueno, hoy tenemos una clase especial. Bueno, entonces la cuestión es, ¿hay que decir español o castellano? Esta es la pregunta del millón. Vamos a ver la diferencia entre español y castellano. Cuando hablamos de lengua española, cuando hablamos de la lengua que se habla, o la principal, o la lengua más hablada, para ser precisos, en España debemos decir español, debemos decir castellano. ¿Cuáles son las diferencias, si las hay? Bueno, de hecho durante el tiempo desde que enseño español, pues me he encontrado a veces con gente que no sabía que el español o que el castellano era potato. Exacto, esa es la pregunta del millón. Español, castellano, ¿cuál es la lengua mayoritaria en España? ¿Cuál es la lengua más hablada? ¿Nos referimos a ella como español o como a castellano? ¿Qué diferencias hay, si las hay? Y bueno, voy a intentar resolver este misterio, en el caso de que no sepáis la respuesta a la pregunta, en este vídeo. Durante mi carrera como profesor, o durante el tiempo que he estado enseñando español, en alguna ocasión cuando he dicho que soy profesor de castellano, me han dicho, pero bueno, ¿castellano qué es, no? Hay gente que piensa que el castellano es la lengua que hablaba Cervantes, la lengua que hablaba Quevedo, Góngora, Lope de Vega. Bueno, pues vamos a resolver esta duda, ¿vale? Verán, bueno, ¿español o castellano? Bueno, el primer enunciado que tenemos es que ambas son válidas. Nos podemos referir a la lengua más hablada en España o en el mundo como castellano o como español, ¿vale? Ahora bien, la palabra que puede causar menos ambigüedad es español. No obstante, bueno, español casa mejor con España, ¿vale? El castellano, en su origen proviene, o también sugiere el lugar donde nació la lengua castellana o española, pero como digo, es menos ambiguo. Si utilizamos español sabemos que nos referimos al español, la lengua que se habla en España, la lengua más hablada. Además, porque hay más lenguas españolas. Además, bueno, pues también podemos decir que internacionalmente, si vemos cómo se traduce la palabra español o la lengua que se habla en España, esta lengua mayoritaria en otros países, pues nos encontramos con español o en italiano, español, en portugués, spanjalainen, en finlandés, por ejemplo, sepañol. O sea, como veis, pues todas las palabras con las que se conoce al español internacionalmente, traducidas, se traducen de español. Se aconseja castellano para la variedad de Castilla. Pues en España podemos hablar que hay diferentes tipos de lenguas, dialectos del español. Son la misma lengua, pero con algunas variantes fonéticas, o no solo en España, también fuera de España, porque si nos vamos a Sudamérica, veis que, bueno, pues el español que se habla en Sudamérica poco tiene que ver con el que se habla en Castilla. Así que evitamos ambigüedades o confusiones, si decimos que es español. No obstante, castellano es correcto también. Vale, el castellano es una de las lenguas españolas, como decía, pero es que además, lenguas españolas también es el catalán, porque es una lengua que nace en territorio español. El gallego o el vasco también son lenguas españolas. El vasco, a pesar de que no es una lengua romance, no es una lengua que provenga del latín, pero es una lengua que se habla en la península y que también es de origen español, y además es más antigua incluso que el latín o que el propio castellano. De manera que, claro, si hablamos de lengua española, a veces esto es lo que objetan algunas personas en España, claro, es como si estuviéramos rechazando o escondiendo o diciendo una verdad a medias, porque la lengua española
es el español, pero también el catalán es español, o el gallego o el vasco. Son lenguas españolas. Bueno, ahora interesante, un poco de historia de la lengua, cómo nace el español. Bueno, pues mirad, ahí primero se produce una decadencia del latín. Claro, el Imperio Romano cae y con él, pues, la fuerza que puede tener la lengua y la presión que puede hacer en diferentes territorios, pues también digamos que hay influencias de las lenguas que se hablan en España, en la península, y además, sobre todo el latín, a partir de un momento es utilizado por eclesiastas, personas que trabajan o que se dedican, que forman parte de la iglesia, o nobles, personas cultas, con una cultura vasta, amplia. Entonces, lo que ocurre es que hay un surgimiento de lenguas romances. Hay un surgimiento de lenguas romances. Lenguas romances son muchas, incluso algunas lenguas que están en peligro de extinción, que se hablan en España y nadie sabe nada de ellas. Por ejemplo, el aragonés, el leonés o el aranés, ¿no? Romance aragonés, romance leonés, romance catalán, romance castellano. Hay una serie de lenguas romances que tienen como base el latín vulgar, pero que dependiendo de la zona dependiendo de la zona de la zona geográfica, qué difícil, de la zona geográfica en la que se ubican, bueno, pues hay influencias diferentes de otras lenguas, de otros pueblos, de otras personas, y una manera de pronunciar también diferente el castellano en ese momento. Entonces, bueno, el latín vulgar, perdón. Entonces aparecen esta serie de lenguas. Con la expulsión de los árabes de la península, pues hay una reconquista y al final la lengua que tiene más peso, ¿vale? Aquí decimos Castilla, se impone como nueva sede, ¿no? La lengua que tiene más peso, o el reino que conquista más parte de España, pues es el español, es el castellano de Castilla, ¿no? Entonces al final, pues aunque hay otras lenguas que se hablan en diferentes partes de España, romances, el castellano se utiliza como lengua vehicular para que todas las personas que viven en el territorio peninsular puedan hablar, ¿vale? Dos datos importantes con respecto al español en Sudamérica. Primero decimos, en Sudamérica el español obedece al imperio colonial. En Sudamérica el término español obedece al imperio colonial en un principio. Se denomina español y se asocia al imperio español. Como un imperio que explota, masacra o, bueno, dependiendo del punto de vista o de cómo lo vean diferentes personas, conquista Sudamérica. Entonces, en un principio tiene connotaciones negativas. Y luego, más adelante, se utiliza el castellano para la emancipación. Así que el castellano, a pesar de que podáis pensar que castellano es la manera de denominar a España al español en España, pues no, en Sudamérica hay mucha gente que llama castellano al español. Además, mirad, el castellano es preferido en Sudamérica, excepto en países limítrofes con Estados Unidos, países que limitan con otros países o con países angloparlantes o anglohablantes, como Estados Unidos, principalmente, claro. Entonces, México, por ejemplo, en México se utiliza más español, o las islas del Caribe, también que están cerca de Estados Unidos, se utiliza también más el término español. No obstante, como ya hemos dicho al principio, tanto español como castellano son correctas, pero para evitar ambigüedades vamos a utilizar español. Vale, y el tercer punto muy interesante que vamos a tratar en el vídeo es cómo denomina la Constitución o el factor político que influye en la lengua. ¿Cómo se denomina en la Constitución? ¿Cuál es la lengua oficial de España? ¿Vale? ¿Es el español? ¿Es el castellano? ¿Son ambas? Mira, en la redacción de la Constitución, cuando se escribe la Constitución de 1978, bueno, pues hay tres posturas. Una que es minoritaria, que pertenece al sector más conservador, que piensa que español es cómo se debe conocer a la lengua. Porque, bueno, y los argumentos que dan es que el español, bueno, pues el castellano es una lengua y el español
es una manera de denominar al castellano, pero con influencias de otras partes del territorio español, de otros países, y también mucha influencia de América, de muchas palabras que se han exportado de América y han venido a España. Entonces, español es una manera de denominar a esta nueva lengua, ¿no? O esta lengua enriquecida con otras lenguas. Bueno, y con respecto a la RAE, la Real Academia Española, ¿qué tiene que decir a todo esto? Después de todo, ellos son los expertos, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, no salgo de mi asombro porque tus preguntas siempre son muy adecuadas y pertinentes, así que voy a contestarla. ¿Cuál es la opinión de la RAE? Hay una postura amplia, es la de la RAE, que habla de sinonimia entre español y castellano. Es decir, se pueden utilizar las dos. Los lingüistas, los expertos, las personas más autorizadas para dirimir esta cuestión, dicen que tanto español como castellano son la lengua oficial de España, son la misma lengua. Ahora bien, también dicen que el término español es más recomendable cuando se habla del español fuera de España y el castellano para España, ¿vale? Eso es lo que dicen los expertos, pero ¿qué es lo que se hace al final? Bueno, pues al final la postura ganadora, que más peso tiene y más aceptada, es digamos que es la que se lleva a cabo a través de una política, o lo que se pretende es unificar el territorio español y tener en cuenta otras lenguas. ¿Por qué digo esto? Y realmente se decide llamar en la Constitución la lengua oficial de España es el castellano. Porque si consideramos el español como la única lengua que se habla en España, pues estaríamos haciéndole un feo favor y un feo en toda regla al catalán, al gallego o al vasco o a otras lenguas que se pueden hablar también en territorio español. De hecho, el vasco es una lengua española o el gallego es una lengua española. ¿Por qué habríamos de utilizar español para la lengua que bueno, pues que no es única, no es la única lengua de España? Esta es, al final, la postura, digamos que políticamente correcta que se adoptó, ¿vale? Si me preguntáis a mí qué opino yo, pues la verdad es que las tres tienen razones de peso, ¿no? Pero al final yo pienso que es la gente la que debe decidir, pues cómo llamar a su lengua, ¿no? Y en este sentido yo creo que la RAE se hace eco de esta voluntad popular de decir español o decir castellano. Las personas de mi generación, yo tengo casi 40 años, pues estamos acostumbrados a decir castellano, porque nuestra asignatura en el colegio fue castellano. Cuando ya hablábamos de lengua española, la clase de lengua era castellano. De manera que sin ninguna tendencia política o sin parcialidad al respecto, nosotros hemos heredado este concepto que para nosotros es apolítico, ¿eh? Luego cuando empiezas a estudiar un poco la lengua, pues te das cuenta de que al final siempre hay intereses políticos en todo, ¿no? Yo pienso que castellano y español son las dos lenguas del territorio, es decir, es lo mismo, o sea, es una manera de decir, de ponerle el mismo nombre a la misma cosa. No obstante, bueno, pues la Constitución dice que la lengua española de España es el castellano, junto con otras lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el vasco. Perfecto, pues hemos terminado. Así que, bueno, primero vamos a ver un vídeo que he preparado, un pequeño vídeo que he preparado sobre la etimología o diferentes etimologías de la palabra España. Este anexo va a tratar de la etimología de España, en concreto de tres de las muchas versiones que existen. La primera es de origen fenicio. En un texto del poeta latino Cayo Valerio Catulo, llama a España cuniculosa, que no es otra cosa que conejera, es decir, tierra de conejos. En hebreo, lengua base de la fenicia, tenemos Span. Span podría significar conejo. Al fenicio llega como hispanin, conejo. La siguiente teoría es la vascuence.
el padre Yarramendi, sacerdote, filólogo e historiador español, relacionó España con la palabra vasca ezpaina, que quiere decir labio, que a su vez significa borde o confín. La situación geográfica de España en Europa se ajusta perfectamente al término. Por último, tenemos la teoría íbera. Desde principios de la Edad Moderna hasta 1927, se pensaba que Hispania era una deformación de Hispalis, palabra íbera que significaba la ciudad de Occidente. Y con esta hipótesis ponemos fin a nuestra disquisición acerca de la etimología de España. Ahora sí, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais al OK, compartís, os suscribís. Si estáis aprendiendo español, este es vuestro canal, va a ser vuestro canal favorito, me juego el cuello. Y si sois nativos, pues perfecto, también suscribíos, porque hay una sección, hay una lista de reproducción en la que voy a hacer vídeos regularmente sobre temas gramaticales, pero también hay una lista de reproducción cultural, donde hablo de aspectos culturales que son interesantes, como por ejemplo este, o el de arabismos, apellidos árabes, etcétera, etcétera. Ahora sí, me despido. Por fin, dale al OK, compartid, suscribíos si os gusta. Que tengáis una buena semana, la vida puede ser maravillosa. Hasta pronto, chao.